Hola familia del Gimnasio Americano ABC, buenos días. Esta es una nueva cápsula de lectura con la que queremos acompañarlos en casa en estos días de cuarentena. Recuerden que ayer leímos un primer cuento de este libro que se llama Cuentos Cansados, que era un cuento cansado. Ahora este es un cuento muy cansado. ¿Lo recuerdan? Bueno, vamos con el cuento número 2. Nicolás dice, pero yo quiero un cuento que sea muy cansado. Y yo, bueno, había una vez un señor, que estaba muy cansado, pero muy cansado. Estaba tan cansado que no podía ni mover los pies. Y como su casa estaba lejos, pero muy lejos, entonces empezó a estirar la nariz y estiró la nariz. Y después empezó a estirar el pescuezo. Y después los brazos. Y luego el tronco. Y se estiraba. Y después las piernas, y entonces llegó primero a la casa la nariz del señor, y después llegó la cabeza, y el señor metió la nariz y la cabeza por la ventana, y apoyó la nariz y la cabeza en la cama. Después fue llegando el resto del cuerpo, que se había hecho muy largo y finito, porque los pies estaban muy lejos, y todo el cuerpo se fue metiendo en la cama, y al final de todo, cuando estaba todo el cuerpo acostado en la cama y solo faltaban los pies se separaron del suelo y las piernas se fueron acortando como elásticos, y así los pies llegaron a toda velocidad y se acostaron también en la cama, y el señor se durmió, y aquí termina el cuento. Nicolás, otro. Otro día. Nicolás, contame un cuento. Yo, no, porque estoy muy cansado y el cuento es un cuento cansado y me voy a cansar más todavía. Nicolás, no importa. Quiero que me cuentes un cuento cansado y que te canses todavía más. Así después me cuentas un cuento muy cansado. Yo, bueno, había una vez un señor... Un señor que estaba cansado, estaba muy cansado, tan cansado, pero tan cansado, que ni veía, y entonces creyó que había llegado a su casa y abría la puerta, y entraba y se acostaba en la cama, pero en realidad estaba en el zoológico. Y había abierto la jaula de los monos y se había acostado en la cama de los monos, y apenas los monos lo vieron, lo empezaron a agarrar por la farra, lo agarraron de los pies y lo tiraban para arriba, y otro mono lo agarraba en el aire con la cola y lo hacía amacarse un rato cabeza abajo y después lo dejaba caer. Y venía otro mono y lo abarajaba en el aire y lo sacudía y lo hacía rodar como si fuera una bola, empujándolo con los pies por todo el piso de la jaula. Nicolás, los monos no tienen pies. Yo, bueno, lo empujaban con las manos de las patas traseras por todo el piso de la jaula hasta que el señor se dio cuenta de que lo estaban agarrando por la farra y salió corriendo de la jaula, y estaba más cansado que antes y no veía nada.
y se metió en el foso de las focas, que enseguida también lo agarraron por la farra y lo hacían dar vueltas con las puntas de la nariz, pero el señor estaba tan cansado, pero tan cansado, que igual se durmió dando vueltas por la punta de la nariz de las focas, y durmió, hasta que al fin se despertó y se fue para su casa. Y este cuento ha terminado. Nicolás: otro. Yo: no, Nicolás, pero yo quiero otro cuento. Yo: no, porque estoy realmente cansado, muy cansado. Nicolás: a mí no me importa que estés cansado. Yo: pero es que el cuento también sería un cuento realmente muy cansado. Nicolás: y yo quiero un cuento realmente muy cansado. Y aquí dejamos esta cápsula. Nos vemos mañana. Chao.